cirugía con femtosegundo. Yo adquirí el femtosegundo hace poco tiempo y siempre cuando me preguntaban sobre el femtosegundo les decía que no era el momento para comprar el aparato, porque el femtosegundo no estaba aportando nada, muy poca cosa cuando salió. Se me dieron máquinas para hacer un flap, y para hacer un flap pagar 300, 400, 500 mil dólares a mí me parecía un despropósito, y por eso esperé que la tecnología madurara para poder adquirir el equipo. Y les voy a dar las razones por las cuales yo adquirí este tipo de equipos. Cuando uno compra un equipo, sobre todo esta alta tecnología, uno no compra una máquina, uno compra un servicio. Eso es importante, porque al final estas máquinas terminan pareciéndose. Hoy no, hoy unas cogen ventaja sobre otras, pero al final todas terminan pareciéndose. Entonces lo primero, uno tiene que comprar servicio. Y la máquina que uno compre tiene que prestar tiene que hacer diferentes cosas para que le retorne su inversión como médico, porque uno también tiene que pensar como médico, no regalar el dinero con tanto esfuerzo le da uno para poder mantenerse en el mercado. Entonces, esta máquina yo la adquirí porque es una máquina versátil, una máquina móvil, que uno la puede mover de un quirófano a otro, ocupa poco espacio, y principalmente porque reunió lo que yo quería, una sola máquina que pueda hacer córnea y pueda hacer catarata, porque ahí sí ya uno tiene diferentes alternativas para recuperar su inversión y mejorar a sus pacientes. Esta maquinita tiene interfase líquida y succión normal de aplanación. ¿Qué quiere decir eso? Las máquinas que aplanan la córnea, en cierta forma deforman la córnea para poder cortarla. La interfase líquida permite que no se deforme la córnea para poder trabajar, sea en el cristalino o sea en la córnea. Esta máquina permite hacer capsulotomía, fragmentación e incisiones. En mi práctica privada, lo que mejor o lo que más ventaja le veo yo en una cirugía de facomulsificación es la capsulorhexis. O sea, realmente la capsulorhexis sí cambia el panorama de hacer una cirugía de catarata con femto. La fragmentación, a mí no realmente, para los que hacemos faco y sabemos hacer faco, que nos partan el núcleo o no nos lo partan, no hace gran diferencia. Inclusive las mismas incisiones, yo soy muy enemigo de incisión corneal, yo soy más limpar. Entonces a mí realmente el equipo me ayuda muchísimo y es mandatorio para mí la capsulorhexis. Si yo me fuera a operar de catarata hoy, quisiera que me hicieran una capsulorhexis con femto. Una capsulorhexis con femto. Porque, como digo, no le veo las grandes ventajas de la fragmentación. Sí hay ventajas, pero para los que hacen faco, la gran ventaja está en que ningún cirujano hace una capsulorhexis tan bien como estas máquinas. Eso es claro. Este aparato me permite hacer diferentes alternativas corneales, como el de MEC, el de SAEC, todos los trasplantes penetrantes, los diferentes sombreros estos que hacemos. Pero realmente en córnea, en este tipo de pacientes, estos son pacientes crónicos, entonces no todos los pacientes se pueden hacer con estas tecnologías. Hay muchos pacientes que este láser no puede penetrar, cualquiera de estos láseres. Algo bien interesante de esta máquina es que tiene un OCT integrado. Entonces ustedes cuando quieren ver a qué profundidad van a hacer, simplemente van al screen de la pantalla y marcan hasta dónde quieren llegar. ¿Qué favorece eso? Favorece que usted pueda meter una aguja cerca del endotelio para obtener un injerto, hacerlo lo más profundo para una queratoplastia lamelar. Entonces, este OCT integrado es clave para córnea y para catarata también. Y ahora, una de las cosas que están trabajando son dos cosas bien importantes. Una es esto, es el SMILE. Aquí ven, el SMILE, como todos saben, es sacar una lamela interna del estroma para corregir miopía. En vez de levantar el disco, que no haya un corte del disco, sino un bolsillo, y uno retira el fragmento de estroma. Aquí ven, este es el central, la periferia,
y aquí está el injerto que se está retirando acá. Así queda después de la ablación. Esto todavía está en desarrollo, pronto lo van a ver en el mercado, pero es bien interesante contar una máquina que haga todo este tipo de cosas en córnea, además la misma máquina haga la capsulorrexis y la fragmentación. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. En la segunda charla voy a hablar un poco de esta diapositiva. Como les decía, este es el OCT integrado. Y la tecnología, ¿por qué estas máquinas lo pueden hacer y los otros femto no lo pueden hacer? Porque esta máquina es versátil por el tipo de tecnología que usa. Porque usa un pulso de energía bajo, una alta repetición de pulso, y esto le permite tener una profundidad de foco extremadamente corta. Por eso es que esta maquinita se ha llevado en ventaja a otras máquinas del mercado, por eso pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora les voy a hablar de lo que nosotros estamos trabajando con ella y por qué seleccionamos esta máquina. Precisamente por esta versatilidad fue que escogimos a la casa Sim. Y lo que estamos haciendo fue lo que presenté esta mañana, de tratar el queratocono con esta máquina, haciendo un estiramiento de la córnea, quitando un pedazo, un sector de la córnea para poderla estirar, como ven acá, mover esos espesores y al mismo tiempo reducir la cámara anterior. Si hacemos una queratectomía periférica, reducimos la cámara anterior y por eso corregimos la miopía que tiene el queratocono y el astigmatismo irregular del queratocono. Para este trabajo empezamos usando el Excimer Laser, que era la tecnología que teníamos. Como les decía, yo no tenía femto, y usábamos máscara para poder generar. Esta es una de las máscaras que hicimos. Esta es una de las máscaras que hicimos, aquí se ve la apertura, y hacíamos una fotoablación. Acá con el femto calculamos el volumen y resecamos exactamente el volumen que necesitamos. Esto se ha hecho con un software, estamos trabajando un software con el apoyo de Panacea, con el doctor David Flicker, para poder calcular exactamente el volumen que se necesita resecar para cada paciente. No para tratar el queratocono, sino para tratar la óptica del paciente en su totalidad. O sea, calculamos la K del paciente que él necesita, partiendo de un poder del lente natural que él tiene y la biometría, y sabemos qué K necesita el paciente. Y de esa forma calculamos la resección. Una vez resecado, se sutura. Y estos, dependiendo del grado del queratocono, entonces tenemos, así como se hacen los cálculos para los anillos, nosotros también calculamos el grado de resección que vamos a hacer. Estas fueron las primeras resecciones que hicimos. Empezamos con 90, 180, 270, 360, y esto es lo que finalmente va a quedar realmente. Va a haber una plataforma periférica circular y dentro una forma elipsoide para uno poder jugar con estas separaciones, estos diámetros, para no hacer hipercorrección en el otro meridiano. Tiempo. Tienes un minuto. No, ya me dijeron que más. Bueno, la resección, el borde de resección, esto es importante que lo sepan. Esto no es una resección en cuña. Esto es resección en cuña. Lo que estamos haciendo no es resección en cuña. Cuando hacemos resección en cuña, esto es lo que pasa. Aquí hay una tensión demasiada en la sutura y por eso no hay predictabilidad, mientras que acá es un canal y este canal sí permite que haya una coaptación adecuada. Como la doctora Jimena tiene afán, me voy a saltar los resultados. Aquí estos son los resultados que muestran tres diferentes grupos. Les voy a mostrar el último grupo, que es el más avanzado, son queratoconos grado 3, 4, que es los de 360. Aquí pueden ver que estos pacientes, todos se incrementa la agudeza visual, todos ganan agudeza visual sin corrección, se reduce la cámara anterior y ganan también con corrección, lógicamente. Esto es para mostrarles la agudeza visual sin corrección. Miren este grupo de allá, este grupo como tienen 20, 30 o más sin corrección algunos pacientes, y miren las aberraciones, caen en coma en los tres diferentes grupos, y miren esto, agudeza visual ganada. Ningún paciente
gana tantas líneas. Miren, desde más una línea, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 líneas de agudeza visual ganan estos pacientes. Lo que es fundamental, uno, obviamente que la máquina sea buena, cumpla las expectativas, pero el servicio. Y creo que no hay una compañía en Latinoamérica, o las que yo conozco, las que uso, que tengan todo un equipo de trabajo tan especial como el de Procol. Y quería poner una foto de Roberto, porque le reconozco, aparte de la amistad, el empuje que ha tenido con la compañía, que desafortunadamente no nos está acompañando. Y repito que desafortunadamente no tengo interés comercial. El Excimer Láser Twin, soy un amante tengo la tecnología Twin creo que desde el año 2000, y desde un comienzo empecé a hacer cirugías con las primeras versiones de cirugías personalizadas, desde el Topolín y una serie de caminos que hemos pasado. También hace 10 años hablaba en todos los congresos, daba charlas de cirugía guiada por aberrometría, y como vimos, y lo he dicho en algunas de las charlas que he tenido en este congreso, en que la vedette, que era la cirugía refractiva, se desplazó a tener el 90% de charlas a menos de un 5%, porque el 90% son FACO, y ahí vamos. Ahora nuevamente pienso que va a haber una reactivación un poco de lo que podemos hacer con la tecnología que tenemos, con las tecnologías actuales, y esto es en parte porque están empujando otras compañías, mostrando como algo nuevo, algo que llevamos haciendo hace muchos años, con excelentes resultados. Con la máquina Twin, con el Amaris, es todo lo que podemos hacer, todas las mezclas que podemos hacer, juntas, solas, lo que queramos, con muy buenos resultados. Aquí tenemos todo lo que podemos transmitir, desde ya sabemos que no solamente la cantidad de visión, sino la calidad visual es fundamental. Por eso yo hace muchos años ya estoy acostumbrado que si opero un -2 o un -7 o un +2 o un +5, sé que mi paciente me va a quedar con excelente calidad visual si utilizo la tecnología y las condiciones adecuadas. En la cirugía ya por aberrometría, pues rápidamente voy a pasar, para que no me vayan a cortar. Hay que tener en cuenta estos principios, lo repito porque la verdad que creo que en los últimos congresos y todos los oftalmólogos de las nuevas eras no tienen idea de lo que es esto y creen que no es importante. Realmente cuando lo podemos aplicar hay que tener en cuenta que con la tecnología Twin, a mí lo que me hizo crecer tanto y aprender tanto de aberrometría es que yo le puedo hacer a todos mis pacientes cirugías bajo aberrometría sin ningún costo adicional. Entonces ahí eso me permite trabajar y me ha permitido hacer de todo y ver si sirve o no sirve, porque cuando al paciente tengo que cobrar adicional la cosa se complica. La técnica estándar realiza la corrección media del total de la luz que entra por la pupila, la personalizada cambia totalmente. Y es personalizada desde lo que hacemos, pero también lo que no ha querido el oftalmólogo, es que se tiene que sentar 5, 10 minutos más en cada caso, a estudiarlo, ver qué aberraciones quiere quitar, cuáles le conviene quitar, cuáles no, para que el caso le quede mejor. Además, con la gran ventaja, cuando operamos pacientes guiados por aberrometría, tenemos un XY mucho más completo, porque también tenemos la torsión en el seguimiento del eye tracker. Eso es importantísimo, sobre todo en astigmatismos o casos altos, o pacientes con cirugías previas. Entonces, los síntomas de las cirugías habituales, cuando comenzamos con las primeras tecnologías, que los pacientes que operábamos altos, sabíamos que todos decían que después de las 6 de la tarde no podían conducir. Todo eso ya es historia patria o historia pasada desde que hagamos las cosas como las podemos hacer actualmente. Los síntomas más comunes de las aberraciones, que todos los conocemos, no se le ha parado suficiente atención, que son reales, pero lo importante es que podemos tratar gran parte de ellas. Y lo más importante de las nuevas tecnologías es por lo menos al paciente no crearle nuevas aberraciones. A mí no me interesa tanto quitarle las que tenga, sino no crearle nuevas o dejarlo lo más normal de como estaba en cuanto a aberraciones de alto orden. Entonces aquí es donde empieza que cada oftalmólogo tiene que trabajar más, tiene que estudiar más, saber más. A mí me visitaba mucho oftalmólogo que quería aprender de aberraciones. Le preguntaba zona óptica y me decía, ¿eso qué es? ¿Transición? ¿Eso qué es? Y dije, es muy difícil, porque todavía vemos, desafortunadamente, muchos oftalmólogos llegan al quirófano con el papel que imprimieron del autorrefractómetro para que lo operen el paciente. Creo que eso no lo podemos permitir hacer. Entonces, en la adquisición, estos son los ejemplos, en este caso de un Galilei, en que la centración de la topografía es fundamental, si queremos, la calidad de la lágrima, a producirle unas aberraciones, a tratarle unas aberraciones que realmente no tiene el paciente, lo que le faltaba es un buen parpadeo o una lubricación de su ojo.
Esta es la tecnología que uso, tanto la topografía guiada por topografía corneal o topografía total. Realmente el que uso en el 90% de mis pacientes es la topografía corneal. El equipo óptico que tiene el Lincoln, el Schwinn, es un excelente equipo si lo sabemos manejar. Nomás algunos ejemplos, si vemos las fechas, ahí todos son pues, aquí traigo algunos ejemplos antiguos para que vean que esto no es nuevo. Llevo más de 15 años haciéndolo. Estos son casos vírgenes sin cirugías previas, un más 2 menos 5, el pre y el post, excelente. Aberraciones, no aumentamos, antes podemos quitar un poco, pero lo más importante es no producirles nuevas aberraciones. Entonces la calidad visual de estos casos es espectacular. Vemos un paciente que estaba en más 2 menos 450 con un neutro sin aberraciones. Otro caso, también un astigmatismo hipermetrópico alto, un más 5 menos 2, el pre y el post, las aberraciones. Entonces esto sí funciona. Si nosotros lo hacemos, lo estudiamos, vemos que sí funciona y lo podemos realizar en todos nuestros pacientes con la tecnología adecuada. Entonces los pacientes con cirugía previa, aquí es donde viene la magia de esto. Realmente ahora a raíz de esto, porque que volví a revisar casos pasados, me puse a ver casi todos estos casos, estos son 2010, tengo hasta del 2003 algunos de los casos que les voy a mostrar. Un paciente con una cirugía previa, que esto nos pasaba mucho antes con las primeras tecnologías. Inicialmente estuvo bien, con el tiempo hay regresión y hay un desplazamiento de la ablación. Entonces el paciente, además de que le quería corregir el más 3, tenía que centrar su ablación que está descentrada. La única manera de hacerlo es con estas tecnologías. Aquí tenemos el manager de qué aberraciones quiero quitar. Veo, si lo voy a tratar con todas las aberraciones, pues me iba a hipercorregir casi un 35%. Entonces yo tengo que ver cuáles aberraciones que no me produzcan hipercorrección, pero que me dejen volver a centrar esa ablación. Entonces, la única manera es siguiendo esto. Voy rápido, porque esto sí hay que sentarse en un rato para entenderlo, pero vea qué excelente resultado. Incurvé más esta córnea 3, 4 dioptrías, pero lo más importante fue que centré esa ablación. La única manera de hacerlo es con estas tecnologías. Vemos otros casos parecidos, ¿sí? 2003, casos con queratotomía previa, que también tenemos que hacer ablaciones asimétricas, pero ver que no vayamos a hipercorregir si tratamos todas las aberraciones. El pre y el post, excelentes resultados. Otro caso de queratotomía radial previa. Entonces, estas tecnologías existen, las tenemos, las podemos realizar y crean en ellas. La única manera de tratar a estos pacientes es con estas tecnologías. Vemos el pre y el post. Quería nomás mostrarles, este caso fue hace 2 meses, un paciente usuario de lente de contacto, ambos ojos igual, menos 3, menos 0,50, sino que en el ojo derecho, este es del Pentacam, tenía un leucoma antiguo por una queratitis por lente de contacto, sino que quería mostrarles, este es el ojo derecho, el ojo izquierdo, la misma refracción, pero muchas más aberraciones, porque por ese leucoma las capta el equipo. Entonces, si yo lo fuera a tratar con todas las aberraciones, me iba a hipercorregir casi 2 dioptrías y media. Vemos el ojo derecho, si lo fuera a tratar con todas las aberraciones, me hace 80 micras de profundidad con un volumen de 2040. Es importante entender del volumen de la ablación. El ojo izquierdo es 30 micras menos con la mitad de volumen. Entonces es mejor tratarlo sin aberraciones o escoger las que queramos para que el resultado no nos hipercorrija. Entonces es un equipo que tenemos que saberlo manejar para que no cometamos errores por tratar aberraciones. Entonces, como conclusiones, estas son todas las conclusiones de todo lo que podemos hacer con estas nuevas tecnologías. Me pidieron el favor, ahí sí te pido 2 minuticos, que hablara sobre lo nuevo, que traspere cada ablación de superficie 100% láser. Yo soy muy LASIK, siempre he sido muy LASIK, hasta hace 2, 3 años, y sobre todo desde el último año, solamente el 2% de mis casos hacía ablación de superficie, aunque tenía una técnica buena. Ahora, realmente con este nuevo software, los resultados son excelentes, son totalmente comparativos unos con otros. Importante es que los pacientes, el dolor es mínimo, o sea que la recuperación, que era el gran problema, no iba a ser un menos 3 desde que no tuviera ninguna de riesgo, yo le hacía siempre así. Pero ahora, con esta nueva tecnología, lo que es la verdad que es una versión avanzada de la ablación de superficie, combina los beneficios de no toque en un solo paso, una ablación aférica transepitelial, predictibilidad, eficacia y estabilidad en el tiempo igual a la de LASIK hasta el momento, induce menos aberraciones. Esto puede ser un poco discutible, pero realmente no estamos levantando un flap, que es el que puede inducir más aberraciones, y la recuperación es rápida, el dolor en el 90% de los pacientes es muy leve, no se quejan, lo cual es importante para nuestras
clínicas, que el paciente no empiece a hablar mal de ellas o del resultado. Entonces las indicaciones, el único cambio que he hecho es que ya no solamente por cambio o por paquimetría delgada, sino que aumenté el número de pacientes a casi un 20-25%, es porque los pacientes con hendiduras estrechas y profundas, ojo seco, alergia y frotador, y mucho deportista, prefiero ya hacerle una ablación de superficie. Estos son algunos ejemplos del pre y el post, cómo manejo, porque ya podemos manejar, metemos en el software y manejar según la paquimetría central, la profundidad que quiero ablacionar de epitelio, que ese fue para mí el mejor cambio, porque llevaba 5 años peleando con los ingenieros de Chuin a que permitieran hacer este cambio, porque es imposible que una córnea de 500 micras tenga la misma grosor de epitelio, que son 55 micras, según ellos, que una córnea de 600. Ahora yo lo puedo modificar según la paquimetría de cada paciente. Estos son los ejemplos, pre y post excelentes. Vemos los resultados tanto en aberraciones. También este es un caso de una paciente con lente premium, vivía fuera del país, me quedó con astigmatismo en contra de la regla. A las 3 semanas se iba a ir, no quise hacerle un flat, un tras-PDK, me funcionó bastante bien, una técnica que no lo tenía antes. Estos son los porcentajes que manejo con la paquimetría para hacer la parte del porcentaje de estudiar, y como conclusiones son todas estas, realmente funciona, es bueno, son otra arma más que tenemos con esta tecnología. Muchas gracias. Los ojos en el mismo sentido para mantener los ojos en el horizonte y lograr con ambos ojos ver lo mismo. Y esto es a través de los ambos rectos superiores e inferiores y los oblicuos a través de todo el sistema vestibular. Y con esto logramos pues todos los movimientos oculares que a nivel de los sistemas de Excimer actuales pues deberían tener el control de cada uno de estos movimientos. El problema sucede que cuando hacemos las tomas del paciente en posición sentada, el horizonte está de frente y la toma de las fotos del iris se toman en esa posición, pero cuando el paciente toma el decúbito supino, suceden dos características. La primera es que la posición de la cabeza no va a estar necesariamente en el horizonte, en la posición directamente a 180 grados, y luego que existe una exciclotorsión que, como vamos a ver, es significativa y puede hacer que nuestros resultados varíen. En la primera parte, que es lo que logra medir el equipo, que es en esta zona, vemos como en ambos ojos podemos tener medidas diversas, que es, por ejemplo, en el ojo derecho 14 de exciclotorsión, que se pone con signo positivo, y menos 6 de inciclotorsión. Y cuando tenemos este tipo de medidas, lo que nos va a decir que probablemente la cabeza ha rotado en forma significativa, por ejemplo en este caso 10 grados, y esos 10 grados entonces reducen 10 grados en la exciclotorsión y suman los 10 grados del menos 6 para que ambos ojos tengan una exciclotorsión de 4 grados. Este estudio que hizo el grupo de Dimitri Azar es muy interesante, porque entonces ellos agarraron a todos los pacientes y en vez de sacar un promedio de todas las exciclo y inciclo que tuvieron en cada uno de los ojos, tomaron paciente por paciente para dividir qué porcentaje de este exciclo o inciclo era causada por la rotación de la cabeza y qué porcentaje era causado realmente por exciclo o inciclotorsión del ojo. A la hora que tomamos la fotografía, a la hora de realizar la cirugía, en realidad estamos tomando ambos factores, el componente que no es de ciclotorsión o de rotación de la cabeza y el componente realmente de ciclotorsión. La parte que es de ciclotorsión anda alrededor de 1.43 grados, con una desviación estándar importante, casi de 4 grados, y en el 74% de los casos corresponde a una exciclotorsión. Y la parte que es de no ciclotorsión es muy cercana a cero. ¿Por qué razón? Porque a veces rotamos la cabeza del paciente hacia la derecha y a veces hacia la izquierda. Entonces, en promedio es cercana a cero. Pero puede ser significativa, puede ser hasta 10 grados. Entonces, en el caso de lentes tóricas, para los que realizamos cirugía de fascio tórico,
le hemos puesto muchísima importancia y sufrimos con los pacientes y los marcamos y compramos equipos para estarlos marcando y tratar de dejar el lente exactamente en posición. Y en el caso de la cirugía refractiva, a veces hemos dejado como de lado un poquito la parte de la ciclotorsión. Entonces la idea de esta charla es como entender en cuáles pacientes realmente es importante tener cuidado, cuáles pacientes realmente tenemos que tomar en cuenta la ciclotorsión. Entonces existen una serie de estudios que se han realizado, por ejemplo este de Alba Mosquera, que trabaja en especial con Schwind, donde hizo una revisión de los estudios previos que se habían hecho y encontró que en algunos ni siquiera se describía si se estaba tomando en cuenta la ciclotorsión estática o dinámica, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, y encontró números muy variables que iban entre 1 y 3 o 4 grados de desviación. En este mismo estudio vemos ahí como algunos no describían qué tipo de ciclotorsión estaban midiendo, en otros hablaban de estática, en otros de dinámica, y en promedio iban entre 2 y 3 grados, el 95% de los pacientes estaban por abajo de los 10 grados, la máxima que se encontró fue de 20 grados de ciclotorsión. ¿Por qué esto es importante? Porque una simple ciclotorsión de 4 grados va a reducir la corrección del astigmatismo hasta en un 14%. Y una ciclotorsión de 10 grados va a disminuir la corrección del astigmatismo hasta en un 35%, o sea, un tercio de lo que queremos corregir. Eso quiere decir que una corrección de 4 o 5 dioptrías de astigmatismo con un paciente que tenga una ciclotorsión de 10 grados, si no tomamos en cuenta esa ciclotorsión, nos va a quedar 1,5 de astigmatismo residual. Lo otro importante es que también induce una hipocorrección de aberraciones de alto orden, y no solo que reduce la corrección, sino que induce nuevas aberraciones de alto orden. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos empezar a corregir aberraciones de alto orden, como comentamos anteriormente, tenemos que estar seguros de que estamos corrigiendo la ciclotorsión, porque si no, más bien vamos a estar induciendo aberraciones de alto orden. Entonces siempre es importante tener una muy buena toma preoperatoria, pero también una buena toma transoperatoria justo en el momento antes de empezar a hacer el tratamiento con láser. La ciclotorsión dinámica se le llama aquella ciclotorsión que sucede cuando el paciente está fijando ya acostado. O sea, cuando ya se va a empezar a hacer el láser, el cerebro induce un pequeño movimiento de ciclotorsión para tratar de fijar el objeto, y se considera que esa ciclotorsión es alrededor de 2 grados. En el caso de la MARIS, este tratamiento de seguir ese movimiento de ciclotorsión dinámica siempre está activado. O sea, no le toca a uno decirle al técnico o a la persona encargada de manipularlo, decir active la ciclotorsión dinámica, ella siempre se activa. Con respecto a la ciclotorsión estática, menos de 5 grados sucede en el 95% de los pacientes, y más de 5 grados solo en el 5% de los pacientes. Pero esto sucede principalmente en defectos altos, en hipermetrópicos y en astigmatismos elevados, que es precisamente donde necesitamos que corrija adecuadamente. Y no se presenta ciclotorsión en los casos que son correcciones esféricas, que igual no necesitamos que corrija ciclotorsión. Entonces, para que vayamos aclarando, si uno tiene un defecto esférico, no necesita corrección. Entonces, sabemos que va entre 2 y 5 grados. Si uno enfoca binocularmente o monocularmente, la ciclotorsión va a variar, y por eso es que es importante que el paciente fije, y sea en el momento de medirla, sea en el momento que ya se va a hacer el tratamiento. Sucede más en el sexo femenino, principalmente cuando hay visión borrosa, o sea, en defectos hipermetrópicos, mixtos, astigmatismos elevados, y principalmente también la dinámica cuando el paciente se ha fatigado, y por eso es importante que el tratamiento no sea muy prolongado. Por último, nada más quería comentarles, para en conclusión, que veo que el tiempo se va a acabar, es que uno debería usar, en conclusión, uno debería usar la ciclotorsión estática siempre cuando va a hacer tratamientos altos, prolongados, y sobre todo hipermetrópicos, añosos, donde hay correcciones sobre todo de cilindros elevados y de aberraciones de alto orden. Y en caso que quede un defecto residual, metimos una nueva aplicación en Panacea, en el cual simplemente hay que colocar, se
dedicó a la luz. Bueno, simplemente hay que colocar el defecto original, luego hay que colocar el defecto residual y el calculador va a calcular cuánto fue el defecto que el láser corrigió realmente, a qué meridiano y cuál fue el error del eje que corrigió. O sea, si tenemos un caso donde quedó un residual inesperado a un eje inesperado, podemos saber si el error fue simplemente porque hubo un exciclo o una inciclotorsión y fue error nuestro simplemente el hecho de no haber tratado de corregir esa exciclo o inciclotorsión. Por último, nada más invitarlos, mañana tenemos la sesión de Panacea que va a estar muy interesante porque vamos a hacer algo especial de magia con Panacea por la mañana a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Por favor, César. Ustedes saben que hay muchas tips, pero la innovación en las tips ha sido prácticamente la variación en la angulación, pero la mayoría son iguales o más grande la cabeza, pero no ha habido mayor innovación en eso. Los capuchones tampoco ha habido gran innovación. Ha habido bastantes cambios en el movimiento, hay rotacional, longitudinal, torsional, y además hay muchos tipos de chopper también en el mercado, hay miles de chopper como los quieran, de todas las marcas, de todos los sabores, todos los movimientos. Y yo lo que me he dado cuenta en mi práctica clínica era que con estas tips y estos chops, cuando uno trataba de hacer una FACO, si no dividías y conquistabas, si tratabas de chopear, te era difícil, porque tratabas de agarrar el núcleo y cuando haces la contrapresión, el núcleo se te suelta. Entonces, por eso hice una mezcla como de una tip que tuviera un chop, y el concepto se trata de manipular la tip cambiándole su forma para que se comporte como un chop. En otras palabras, que la tip agarre el núcleo, no solamente lo ponga de frente, sino que lo soporte. ¿Para qué? Para que cuando uno haga la contrapresión tenga un soporte de abajo y quede un núcleo, un espacio para poderlo partir. Eso me facilitó de una manera impresionante la cirugía, porque yo no voy a la periferia para chopear. Yo voy al centro y parto, al centro y parto, al centro y parto, y no fui más a la periferia, y eso me cambió mi forma de operar. Estos son diferentes modelos, esto no ha salido en el mercado todavía, va a ser apenas a salir, si Dios quiere, el año entrante. Estas son las punticas, es la misma punta, simplemente puliendo la punta, o sea, haciendo una cuchara, es como una cuchara en la punta, que no es filuda, es redonda, para no correr riesgo, y lo que hace es proteger la cápsula, en vez de perforarla como es redonda, es una protección, porque si ustedes ven el video, una vez agarra, el chupa es acá arriba, no allá abajo, entonces la cápsula le es difícil llegar acá donde está la succión, porque tiene la cuchara en la parte de abajo. Entonces, como ven en esos videos, cataratas duras, cataratas medianas, es realmente muy fácil de usar. Voy a pasar rápido porque, como les digo, no hay mucho tiempo. Fíjense cómo agarra, y al agarrar es más fácil de partir. Estos son diferentes casos. Vamos a pasarlos todos. Estos son cataratas muy duras, ¿no? Pero ahí uno las hace en cámara lenta, porque una vez tú agarras, ya la contrapresión lo haces lentamente, haces la contrapresión y vas partiendo. Fíjense, eso es tiempo real, pero se hace muy lentamente cuando las cataratas son muy duras, para no... Al tú levantar el núcleo, el soporte, no estás haciendo fuerza sobre la cápsula posterior, o sea, proteges también la sonda, no estás yendo a la periferia y basculando. Entonces asegura ultrasonido, tiene el doble mecanismo, es muy versátil, una mínima curva de aprendizaje, porque es prácticamente parecida a la otra tip, y cada quien la maneja como quiere. Si quieres dividir y conquistar también lo puedes hacer, porque funciona parecido a una tip normal. Entonces, el segundo tema es el fento, lo que habíamos hablado ahora en la cirugía de la catarata. Por muy buen cirujano que uno sea, por muy experto que uno sea, no todas las cápsulas se le quedan bien a uno. Esa es la realidad, y siempre, o siempre no, a algunos pacientes te queda el borde del disco expuesto, o te puede bascular el disco, o te queda una cápsula muy pequeña, o te queda mediana, o te queda hacia un lado, o te queda hacia el otro. Yo sí creo que esta máquina llegó para quedarse,
Y creo que la que llega para quedarse es el capsulotomo, más que el fentofaco. Por eso les dije desde el principio, el gran aporte de estas máquinas es la capsulorhexis. Yo inclusive cuando empezaron a hacer los fentos, yo le dije a las compañías, pero ¿para qué va a invertir tanta plata en eso? Hagan solo la capsulorhexis, es como un jack. Imagínense que usted siente un paciente y en vez de hacer un jack láser le hace la capsulorhexis. Eso es lo que necesitamos. Realmente como cirujano eso es lo que necesitamos. Y el jack es parecida, es casi la misma tecnología. Entonces, esto es lo que les quería decir, que creo que el fento es importantísimo para la capsulorhexis y para lo que se viene, porque lo que se viene son los lentes acomodativos, acuérdense de eso, los lentes multifocales difractivos, por muy buenos que sean hoy, mañana no van a ser buenos, porque son buenos hoy porque no tenemos nada mejor, pero el día que salgan los acomodativos vamos a necesitar una capsulorhexis perfectamente hecha para poder manipular esos sacos. La otra cosa que yo trabajo hace muchos años y que me ha ido muy bien, que también me cambió en práctica, es trabajar bajo agua. Yo no uso viscoelástico en la implantación de los lentes. Y cada día yo empecé a hacerlo por un hospital departamental, bajándole los costos al hospital, ayudando al gobernador, pero después me quedé en mi práctica, no por ahorrar costos, sino porque es que cuando usted no pone viscoelástico en el ojo, usted termina la cirugía y queda agua, al otro día usted no ve ni una célula. Y el tema de la protección endotelial es un tema que yo guardo ciertos... no estoy muy de acuerdo con ciertas cosas que se dicen con el... Yo creo que hacemos bastante daño tratando de sacar viscoelásticos dentro del ojo. O sea, yo en mi práctica, trabajando con agua, a mí no me quedan viscoelásticos en el saco, yo no tengo que manipular más el ojo para aspirar el viscoelástico. Entonces, cuando uno coge cierta práctica es muy fácil porque uno implanta y los estudios que hicimos con la Casa Alcon en su momento no mostraron ninguna diferencia que usara viscoelástico o no usara viscoelástico. Entonces, eso también lo quería compartir con ustedes. Por último, la incisión corneal. Yo no hago incisión escleral, corneal, yo la hago limbar. Y la hago limbar porque no me gusta que pase esto. Las incisiones corneales tienden a producir astigmatismo, aunque sea asimétrico, algunas veces simétrico, y por eso nosotros que somos cirujanos más refractivos, tratamos de proteger la córnea en lo máximo. Y por último, que es lo que le compete a lo que querían que mostrara, por qué yo he seleccionado este lente. Este es un lente que es el Physiol, que es un lente de Fine Vision, que me fascina. La palabra es que me fascina el lente. Me fascina porque es un lente que reúne las características que no tienen los otros lentes. Una, el centraje. El centraje de lente es perfecto. Tiene 4 apoyos, son patas blandas, entra muy fácil en el ojo. Y tiene para mí uno de los mejores centrajes de todos los lentes. No es un lente que usted pueda mover en el saco para ponerlo más acá o más allá, por lo tanto él queda centrado con el saco. Si tiene un desplazamiento saco-pupila, bueno, quedará un poco descentrado, pero normalmente queda muy bien centrado porque se centra en el saco. Y tiene las diferentes propiedades que hoy en día me parecen adecuadas para este tipo de lente. Una, que no produzca glistening. Yo tuve muchos problemas con glistening y yo ese cuento de que el glistening no quita agudeza visual o calidad visual no es cierto. Sí quita agudeza visual y sí quita calidad visual. Este es un lente con aberración cromática fisiológica y las ápticas son las que me gustan mucho. Ustedes me dicen a mí que uno con este lente, con glistening, no le quita calidad visual. Claro que le quita calidad visual. De pronto no estamos midiendo adecuadamente la calidad visual, pero sí lo quita, por mucho que diga. Y a pesar de que a mí no me pareció que estas patas fueran necesarias para el centraje, porque esto es un lente que se centra muy bien, tienen este tipo de modelo para los tóricos, para que se centre mejor, porque no puede rotar para ninguno de los dos lados, que también va muy bien. Esta es la curva de desenfoque, que no voy a detenerme en ella, la calidad visual es muy buena. Yo pienso que en cuanto a calidad visual, hay otras marcas que también son muy buenas, pero les digo las bondades de esto. Yo no tengo queja con este lente y lo uso en mi rutina diaria. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, César. Y la punta del faco se llama faco tip. Tengo varias, tip chop, spoon tip, no sé, cara, no sé. La verdad es que no la he... Ya lo tienes, ya lo van a producir. Realmente me he demorado bastante en entregarla, sacarla, porque es que como se vino el fento, pensaban que no se iba a necesitar ni punta. ¿Te acuerdas? Cuando se vino el fento iban a decir que el fento hacía toda la catarata y se podía, y después se paró. Y estas puntas no les interesan a las casas fabricantes porque ellas las mandan a hacer.
Entonces había que conseguir la casa que las produce, que es MST, creo que se llama. Esa es la que va. La toricidad en cirugía de catarata, hay varias cosas. Esta es una tabla del consenso de los cirujanos sobre qué tecnología usar para el manejo del astigmatismo, y si hay controversia o diferencia de opiniones, si la SIG, SIGAF, lentes de contacto, incisiones. Lo cierto del caso es que por encima de 1,25 dioptrías no hay mayor discusión. Por encima de estos de 1,5 a 3 dioptrías, 1,5 dioptrías de astigmatismo corneal, la preferencia de la mayoría de los cirujanos es usar un lente tórico. Esto nos habla pues, que es más o menos unos 16 a un 20%, pongan un 20% máximo de los pacientes que llaman cirugía de catarata que serían candidatos a utilizar este tipo de tecnología. Esta es la frecuencia de los tipos de astigmatismos con la regla contra la regla del oblicuo, siendo pues el astigmatismo contra la regla y el astigmatismo oblicuo castigan un poco más la agudeza visual final del paciente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta pues, en la evaluación inicial. Es importante también cuánto del poder del cilindro, cuánto se correlaciona con el poder del cilindro corneal, ¿sí? Cuando tenemos un cilindro corneal de 0,68 necesitamos dentro del ojo una dioptría de corrección. Siempre lo que es dentro del ojo es un poco más, mientras más cerca de la retina necesitamos un poco más de poder en cualquier lente que vayamos a poner, de suerte que si fuéramos a corregir un cilindro corneal de 6,85 necesitaríamos un poder en el lente de 10 dioptrías, ¿sí? Cuando nos dicen, no, este lente te corrige hasta 6, ¿6 en qué plano? 6, la mayoría vienen hasta 6, que implica 4.5, 4 punto algo, las 6 dioptrías en el plano de la córnea. Esa es la corrección estándar. Este tipo de lentes pues, nos maneja cilindros más altos sobre pedido. ¿Cuál sería para mí el lente tórico ideal? El lente tórico ideal debería cumplir esta serie de características: que tenga una amplia corrección tanto en esferas como en cilindros, que el calculador sea amigable y sea muy preciso, que no se me rote, que tenga una buena estabilidad rotacional, que lo pueda implantar con una incisión pequeña y que el sistema de inyección sea amigable. Para mí eso sería digamos el decálogo del lente perfecto. El Precision es un lente que tiene estas características, no me voy a detener en mucho, con excepción de esto. El rango dióptrico es de 1 a 34, pero no, aquí en la diapositiva dice incrementos de 0,5, en realidad en la esfera la incrementa en pasos de 0,25, lo cual hace que sea una corrección muy exacta, muy precisa, nos permite un rango muy importante, y los cilindros nos corrige de 1 hasta 10 en el plano de la córnea, bajo pedido, en pasos de 0,5. Un par de palabras del calculador. Esto es lo que nos encontramos en la página web. Es muy sencillo de llenar, lo que tienen todos los calculadores: meridiano plano, meridiano curvo, el equivalente, el poder esférico del lente que según nos arroja la biometría en la fórmula que sea de nuestra elección, el astigmatismo inducido, y tenemos este gráfico en el cual nos muestra la incisión de donde la queremos poner. De esto pues podemos hablar mucho: dónde es la incisión, meridiano curvo, meridiano de elección del cirujano. Yo personalmente siempre hago las incisiones en 135 grados, sea por donde esté el astigmatismo, y corrijo por esto. Y hay algún grupo de cirujanos pues nos gusta hacer esto, siempre la incisión en el mismo plano, y que sea el lente el que corrige, sabiendo cuál es el astigmatismo que estamos induciendo. Eso es muy importante si estamos tratando de ser finos en corrección del astigmatismo. Lo otro es que si miramos en esta parte, nos dice cuál es el poder del lente. Aquí pues
le puse 19.5, cuando yo le pongo 19.5, 20, 20.5, el calculador me da este aviso, me dice, parece que usted está poniendo un aproximado, ponga el valor exacto. Entonces él nos está pidiendo esto, no nos está pidiendo este valor, sino que nos está pidiendo este el entropizante, que sería 23.08 en esta fórmula, 23.35, y ese es el valor con el que deberíamos llenar esta planilla. Y al final nos va a arrojar esto, que es un mapa pues muy sencillo para hacer en cirugía. Cuando llenamos los datos pues adecuadamente, nos salen estas tres opciones. El lente que recomiendan, usualmente es un lente que no trata siempre de hipocorregir el cilindro y la esfera, y una predicción de cuál sería el efecto, el equivalente esférico residual, cuánto sería el astigmatismo residual. Nos da estas tres opciones y con esto podemos jugar si queremos que quede un poquito hipercorregido, un poquito hipocorregido, si tenemos alguna otra consideración de la córnea posterior o lo que queramos hacer. Las otras características del lente pues tiene una estabilidad rotacional importante por la doble óptica, tiene esta protección para la opacidad de la cápsula posterior, se acomoda muy bien en cualquier saco, y si hay una contracción del saco o un saco pequeño, pues la doble óptica permite que no rote y que se estabilice adecuadamente. Y de pronto una de las cosas más importantes en cuanto al diseño óptico del lente es tolerancia a la rotación, porque tiene un diseño cónico. El cilindro, la corrección del cilindro no es en esta forma como un lente normal, sino que tiene una corrección cónica del cilindro, lo cual hace que tolere las rotaciones del cilindro. Miremos por aquí, por ejemplo, este es un lente normal en que cuando haría una rotación en la zona óptica un poco más periférica, la pupila un poco más dilatada, pues no tendría una adecuada corrección, mientras que con el preciso tendría una corrección. Y esto se ve en que nos tolera pequeñas rotaciones. Si nos quedó un poquito rotado, dice la fábrica que hasta 10 grados, pues nos la va a tolerar sin perder el efecto, la corrección, y sin inducirnos astigmatismos en otro eje diferente al que queríamos corregir. El inyector es un inyector supremamente amable, nos permite, tiene un clic en esta zona, nos permite, si nos gusta que el lente entre rotado, se puede rotar, aquí vemos la rosca del émbolo, y si lo que queremos es inyectarlo, entonces simplemente desplazamos el clic y lo inyectamos. Entra por 1.8, es un inyector supremamente bien construido, es muy reproducible, es muy bien. Conclusión, el lente Precision tiene una amplia gama de poderes, es muy, como dice su nombre, es muy preciso para la corrección, el diseño es muy amable, el calculador amigable, y los resultados son bastante predecibles. Esto es lo que me pidieron hablarles para hoy, les agradezco la atención. Muchas gracias, hermano. De 320, y si está mayor que menos 23, que son acordes normalmente oblatas, anillos de 140. La esfericidad en los días de hoy para nosotros es el mejor parámetro para avaliar la curvatura de la córnea, y el anillo es para corregir la curvatura, es una cirugía ortopédica. Hay una tendencia de implantar menos anillos para tener mejores resultados. Y decimos que Q-value es quality of vision. ¿Y qué queremos con el mapa de elevación anterior? Identificar los patrones que tenemos con los mapas sagittales, para evitar las confusiones que se hacen si es un pato, si es un croissant, si es un snowman. No, es más fácil de identificar utilizando el mapa de elevación posterior. Y para eso hemos relacionado con puntos geográficos, como un lago, un isthmus o una península. En el caso del lago tenemos las topografías, los mapas de elevación posterior correspondientes a cada uno de los puntos geográficos, y qué tipos de keratoconos podemos tener, o un hipo, un bow tie astigmático o un keratocono oval. Si es un lago descentrado, tenemos las pelúcidas y las pelúcidas light.
Los anillos de 140 sabemos que cambian un poco la esfericidad, cambian un poco keratometría, pero cambian mucho el cilindro. Los de 210 cambian mucha esfericidad, cambian mucho keratometría, pero no cambian mucho el cilindro. Y en contrapartida, en los días de hoy hemos dado cuenta que los de 320 podemos cambiar mucho más la esfericidad, cambiar mucho más la keratometría y también podemos cambiar el cilindro, que pensábamos que cuando más grande el arco, menos íbamos a cambiar el cilindro, pero no, este se cambia bastante el cilindro topográfico también después de la implantación. Y son utilizados en casos que tenemos córneas con 62, 65 de keratometría que antes no utilizábamos anillos. Y con los de 320 estamos teniendo mejores resultados, ya son anillos que funcionan muy bien. Los anillos y los de 160 utilizamos en 90% de los casos, 1 o 2 segmentos. Entonces, ¿qué precisamos para hacer el nomograma? Definir el tipo de keratocono, sea central o valor voltaico o una pelúcida, el valor de la esfericidad corneana, cuánto queremos cambiar, y la paquimetría en el trayecto del anillo, porque el anillo no puede ser más grueso que un 50% de la paquimetría en el punto más delgado del trayecto. Porque como no es una cirugía refractiva, tenemos que tratar la refracción del paciente después del anillo C, que tenemos que poner unas gafas o lentes de contacto. Aquí tenemos los tipos de keratocono identificados con mapas tangencial y con los mapas de elevación posterior. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que llegar a valores de esfericidad a los valores normales de la córnea, que es menos 0,23. Y para eso hemos desarrollado un estudio con 2.000 pacientes, mostrando cuánto un par de segmentos cambia en el valor de la esfericidad. Y nos hemos dado cuenta que dos segmentos de 200 con 250 cambia más esfericidad que dos anillos de 250. En un nomograma para los NIPO utilizamos que cada valor de esfericidad que queremos conseguir con anillos de 150, 200 y 250. ¿Qué tenemos que cambiar en valores de esfericidad para tener valores normales? En las pelúcidas que tenemos córneas oblatas, tenemos que utilizar comprimentos de arco más cortos y normalmente con altos astigmatismos. Utilizamos, según el astigmatismo topográfico, los grosores de 150, 200 o 250. Los keratoconos astigmáticos, que tienen muy baja valor de esfericidad, alto astigmatismo y alta keratometría, que podemos utilizar un par de segmentos de arco de 140 o los segmentos de arco de 320, según el astigmatismo topográfico que queremos cambiar. Entonces, el valor de esfericidad preoperativo menos los cambios que queremos inducir tiene que llegar a menos 0,23. O sea que es una cuenta matemática fácil para saber qué anillos utilizar. El nomograma hoy es reproducible y quiere tratar la ortopedia de la córnea, los valores normales de curvatura. Los mapas de elevación posterior nos van a ayudar mucho a acabar con las confusiones que tenemos según los mapas tangenciales. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Las que conocemos y las que tenemos aprobadas en el país, todas se enfocan principalmente en el flujo de salida, mientras que esta tecnología tiene otro mecanismo de acción distinto, que es enfocarse en el flujo interno, y ya les voy a mostrar de qué se trata. La típica conocimiento de lo que es ciclofotocoagulación con láser nos lleva siempre a pensar en ojos ya con un muy pobre potencial visual, con probablemente presiones incontrolables médicamente, ojos probablemente dolorosos, en los cuales entonces recurrimos a este tipo de tecnología más como una medida ya paliativa, no tanto como una medida de protección visual, porque en teoría la visión ya la perdimos.
pero también con los riesgos que conlleva los procedimientos ablativos del cuerpo ciliar, como la hipotonía, la tisis, que obviamente disminuyeron significativamente entre el paso de la conocida crio a la ciclofotocoagulación transescleral. Esta era la sonda tradicional, que es la sonda G, que la seguimos utilizando porque sigue estando vigente para casos precisamente más avanzados. Entonces, las cualidades del ciclo G6 y de la sonda MP3, que es en la que nos vamos a enfocar, es que reduce la presión, que eso es lo que nos interesa. Todo procedimiento que reduce la presión mejora un problema muy grave en el glaucoma, y es la falta de adherencia y la falta de cumplimiento de los pacientes en el tratamiento médico. Además de ser eficiente, es repetible, de manera que hacer protocolos de manejo no muy agresivos nos permite que, si no hay un buen control, podamos hacer el procedimiento nuevamente, y eso no quiere decir que haya fallado. Muchas veces se hace de forma secuencial, y como no tiene un efecto nocivo sobre la conjuntiva, pues tenemos abiertas las posibilidades a que, si nos toca hacer eventualmente alguna otra cirugía, lo podemos hacer. Esa es la consola del ciclo G6 con las 3 posibilidades de sonda, la MP3, la G y también una sonda con transiluminación. Es innovadora porque ya les voy a mostrar cuáles son los mecanismos de acción, pero sobre todo es un procedimiento muy gentil, digamos, para el paciente, porque genera una mínima o muy poca inflamación en el postoperatorio, y no es el típico procedimiento doloroso, ni tanto en el intraoperatorio, porque lo hacemos obviamente bajo anestesia y bajo sedación, pero además el postoperatorio para el paciente es un postoperatorio muy tranquilo, que le permite no tener una afectación de su calidad de vida importante. Estos son los resultados que salieron inicialmente a más largo plazo, que son los resultados del Instituto Nacional de Salud en Singapur, que fueron los que empezaron con los reportes, y mostraban una reducción bastante importante, superior al 30% en la presión intraocular a 18 meses de seguimiento de los pacientes, y una reducción importante también del número de medicamentos que los pacientes tenían que usar. Este procedimiento no es nuestro propósito pensar en que vamos a dejar al paciente sin medicamentos, sino que el hecho de reducir la cantidad de terapia médica que el paciente tiene y mejorar la presión es realmente un objetivo suficiente. Este es un estudio también multicéntrico hecho en Canadá y en los Estados Unidos, una serie de casos donde se ve que también la reducción a 3 meses, que era el reporte, superaba y estaba cercano al 30%, reduciendo también la cantidad de medicinas. La doctora Marilyn Moster, que conocemos, que ha venido acá a Colombia, también presentó en el Wills Eye un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Americana de Glaucoma, donde el porcentaje de reducción de la presión se acercaba al 40% incluso, y también una reducción importante en porcentaje de los medicamentos. Esto era una serie de casos de 19 pacientes. Entonces, la ciclodestrucción transescleral anterior con la sonda G, y la que, vuelvo y digo, igual sigue vigente para ciertos pacientes, sí genera ciclodestrucción, es destructiva del cuerpo ciliar. Mientras que lo que hemos visto en los estudios histopatológicos y también en este caso también por VM y por OCT, es que el micropulso no genera una destrucción del tejido. Este es un estudio del Dr. Sean Lin en la Universidad de California en San Francisco, donde se ve el pre y el post del micropulso, donde se ve que los tejidos se mantienen en condiciones anatómicas adecuadas, sin evidencia de destrucción. El estudio más largo de seguimiento es un estudio a 6 años, también del mismo Instituto Nacional de Singapur, del Dr. Xu, donde a 78 meses nos muestra una reducción alrededor del 43%, con una reducción de las medicinas. Entonces, ¿dónde metemos este tipo de tecnología dentro de nuestro actuar en los pacientes con glaucoma? Si miramos esta gráfica, empezamos como siempre con las medicinas. Hoy en día la SLT tiene un papel importante, y vamos dejando las cirugías hasta el último momento, y sobre todo la cirugía ciclodestructiva. Pero realmente el micropulso hoy en día cabe dentro de los pacientes, incluso no con pérdidas visuales severas, sino con que tengan agudeza visual, precisamente por las bondades del procedimiento. Y muchas veces ya se están haciendo procedimientos donde se combinan mix con micropulso para ayudar a potenciar la reducción de la presión intraocular. El micropulso, ¿cómo funciona? La ciclodestrucción conocida es una onda continua, entonces la destrucción térmica es mucho mayor. En cambio, lo que hace el micropulso es que fracciona el haz
de la onda es continua, se fracciona en partes, entonces hay momentos en que está emitiendo el calor y otros momentos en que la temperatura disminuye y eso genera una mayor protección del tejido. Esto se ha visto que genera unos cambios moleculares que ayudan a generar incluso factores que son antiangiogénicos y unos cambios moleculares que ayudan a no destruir el tejido como sucede en la onda continua. Y se propone, es una hipótesis que ha ganado muchísima vigencia y es la posibilidad de que haga algo parecido a lo que conocemos que es el mecanismo de acción de los análogos de prostaglandina, que es ampliar los espacios la matriz extracelular de la malla trabecular y generar un mejor flujo de drenaje, pero a nivel de la parte supracoroidea, o sea, a nivel del flujo uveoescleral, como les digo, similar a lo que hacen los análogos de prostaglandina. La sonda, que ahorita se las muestro, es distinta a la forma de la sonda G y lo que se hace es un barrido, no se hace punto por punto como hacemos en la ciclofotocoagulación, sino simplemente es un barrido continuo sobre la superficie del ojo, obviamente respetando los meridianos 3 y 9. Yo les voy a presentar solamente los casos en los que hay seguimiento de al menos un año. Cuando uno habla de seguimientos de 3 meses o de 2 meses, importante saber qué pasa inmediato, pero mucho más importante en una patología como el glaucoma, saber un poco más a largo plazo qué es lo que sucede. Entonces son 18 ojos que empezaron con una presión intraocular media bajo tratamiento de 25.8 y vamos a mirar en una gráfica cómo fuimos reduciendo la presión. Al tercer mes tenían 14.7 con una reducción de la presión que era del 43%. Solamente uno de los casos requirió retratamiento, lo requirió más o menos 9 meses después de la sesión inicial y ya lleva un año después de ese retratamiento con un adecuado control de la presión. Ninguno ha tenido una presión hipotónica por debajo de 8 milímetros de mercurio y la reducción de medicamentos es bastante significativa en ellos. Entonces aquí podemos ver cómo en los meses de seguimiento, especialmente mirando el año completo de seguimiento, la reducción porcentual incluso fue mejorando, llegando a niveles de 40-50%, que es equivalente a lo que veíamos en los estudios presentados ahorita, con una reducción porcentual de medicamentos de hasta el 30%. Esto es una gráfica simplemente de lo mismo, donde la presión intraocular reduce por lo menos a al menos un 20% o 30%, que sería el ideal. Cuando hablamos de cuánto queremos bajar la presión, el mundo ideal sería reducirla al menos un 30% en los pacientes y una reducción significativa del uso de los medicamentos. Les voy a mostrar el caso de una paciente que es interesante porque es el tipo de paciente donde podríamos usarlo. Es una paciente que tiene una quemadura de superficie ocular desde hace unos 6 años con un glaucoma muy avanzado, muy intratable y además una adherencia regular a los medicamentos con máxima terapia médica, 20-200 en ambos ojos, y la ven que con la terapia médica llega en 32 y en 22 la presión intraocular. Esa es la superficie ocular del ojo derecho con un disco óptico con una excavación muy significativa, casi del 100%, y lo mismo en el otro ojo. Se decide entonces realizar el ciclo G6 en esta paciente, obteniendo una reducción de presión en los 2 ojos absolutamente significativa, no sin quitarle los medicamentos. Es algo que compensa tanto el procedimiento con las medicinas. Este es un video muy rápido que es para mostrarles básicamente la sonda. Entonces está el ojo del paciente, como les digo está anestesiado, esta es la sonda, tiene una parte plana, que esa parte plana es la que va hacia el fornix, y tiene una muesca en el otro costado, que es la que va a ir hacia la zona limbar, y lo que hacemos realmente es un barrido, se pone un poco de silocaína gel para ayudar a deslizar la sonda sobre